Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque este vídeo se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablamos del jazz que a mí más me interesa. Músicos, discos, libros, películas, todo tipo de cosas relacionadas con el jazz. Impresiones sobre jazz, que en este caso se va a centrar en un músico quizá no demasiado conocido, pero que a mí me parece muy interesante, pese a que grabó muy poco como líder. A mí, desde luego, siempre me han gustado los escasos discos de jazz que grabó Ray Charles. No vamos a hablar de Ray Charles hoy. Adelanto que vamos a hablar de este hombre que aquí está, Don Wilkerson, ahí lo ven, en la parte central de la cubierta de ese disco Preach Brother. Pero quiero empezar diciendo que siempre me han gustado los escasos discos de jazz que grabó el gran Ray Charles. Por ejemplo, discos como este, Soul Brothers, Soul Meeting, de Ray Charles y Milt Jackson, grabados para el sello Atlantic, por ejemplo. Este disco, por ejemplo, me parece una verdadera maravilla. Y estos discos, por ejemplo, este disco de Ray Charles con Milt Jackson, se suele etiquetar como un disco de soul jazz, esa especie de subgénero del jazz que muchísimo le debe al rhythm and blues, por supuesto, y que tuvo cierta popularidad en los años 60, particularmente según la manera en que lo entendió un grande, un saxofonista enorme, como fue Stanley Turrentine. Ya he hablado en alguna ocasión de Stanley Turrentine en el canal, pero en algún momento tendré que dedicarle un vídeo específico al gran Turrentine. Quizá uno de los músicos menos recordados dentro de esta corriente jazzística, el soul jazz, fue el músico que mostraba al inicio, Don Wilkerson, nacido en Moreauville, en Luisiana, en el año 1932, y muy influido, como no podía ser de otra manera en su sonido, por el rhythm and blues. Tanto es así que precisamente Don Wilkerson participó con sus solos de saxo llenos de feeling, llenos de una enorme energía, en clásicos de Ray Charles, como, bueno, no este disco, sino clásicos de Ray Charles con mucho éxito a nivel popular y que no son realmente grabaciones de jazz, como por ejemplo I Got a Woman, This Little Girl of Mine o Hallelujah, I Love Her So. Por cierto que I Got a Woman y Hallelujah, I Love Her So son temas que llegaron a grabar los Beatles. Bueno, los Beatles grabaron Hallelujah, I Love Her So siguiendo la versión más bien de Eddie Cochran, pues antes de ser conocidos, cuando se llamaban los Quarrymen. Pero para la BBC grabaron una versión de I Got a Woman, que por supuesto es un clásico de la música estadounidense del siglo XX en múltiples versiones. La versión original de Ray Charles, pues en esa versión original de Ray Charles de I Got a Woman, Don Wilkerson toca el saxo. Pero como líder, Don Wilkerson grabó solamente 4 discos, todos ellos en la primera mitad de la década de los años 60, y este es uno de ellos, Preach Brother. Y quien recuerda a Don Wilkerson debe ese recuerdo sobre todo a los 3 discos que grabó para Blue Note a principios de los años 60 en solamente 2 años. Grabó para Blue Note 3 discos en solamente 2 años. Y este, Preach Brother, es uno de esos 3 discos de Blue Note. Es el que yo tengo y del que voy a hablar sobre todo en este vídeo, aunque hablaré de alguno más también. La carrera de Don Wilkerson en la música comienza realmente cuando se muda del estado de Luisiana a Texas. Y de hecho se le va a asociar sobre todo con la tradición jazzística y con la tradición del saxofón
de Texas, una tradición verdaderamente rica, la verdad. Y ya en el instituto comienza a tocar el saxo alto, entrando a formar parte con solamente 16 años, en 1948, de la banda de Amos Milburn, momento en el que se establece en la costa oeste, donde además de tocar con Milburn, tocará también con Charles Brown, uno de los grandes clásicos del rhythm and blues más suave, llegando también a colaborar en Los Ángeles con saxofonistas de la talla de Dexter Gordon o Wardell Gray, y también con el pianista Sonny Clark. Así que ya vemos que tiene una formación, Don Wilkerson, no solamente en jazz, sino también en rhythm and blues ya desde sus inicios, porque tocó con Amos Milburn, tocó con Charles Brown en la costa oeste, pero en cierto momento regresó a Houston, en el estado de Texas, y entonces Wilkerson entrará en contacto con Ray Charles. Ahí es donde tenemos la conexión entre Wilkerson y Ray Charles, participando, como ya he señalado, en la grabación de varios de los temas más conocidos, más populares, que más discos vendieron del famoso pianista. Aunque en sus álbumes como líder, Don Wilkerson toca el saxo tenor, lo cierto es que su estilo debe mucho a saxofonistas tenores como Illinois Jacquet, Arnett Cobb, Gene Ammons, Paul Gonsalves, Sonny Rollins, y también a saxofonistas que tocaban el saxo alto, como Charlie Parker o Johnny Hodges. Pero los saxofonistas que él tenía en mayor estima eran, por un lado, Sonny Stitt y por otro lado, Ike Quebec. De ambos hemos hablado ya en impresiones sobre jazz. Sonny Stitt por un lado y Ike Quebec por el otro fueron los saxofonistas que, por lo que parece, más influyeron en Don Wilkerson. Y precisamente Ike Quebec, en su calidad de cazatalentos, fue el que facilitó sus grabaciones para el sello Blue Note, que son las grabaciones por las que más se recuerda a Don Wilkerson, además de sus colaboraciones, por supuesto, con Ray Charles. Pero las colaboraciones con Ray Charles, repito, no están dentro del universo del jazz. Pero antes incluso de las grabaciones para Blue Note, que tuvieron lugar durante 2 años a principios de los años 60, antes de eso, Don Wilkerson tuvo la oportunidad de grabar en San Francisco y en 2 sesiones en mayo de 1960 un primer álbum, en este caso no para Blue Note sino para Riverside, titulado The Texas Twister y producido, atención, por Cannonball Adderley, cuyo tema, The Twister, un tema compuesto por Cannonball Adderley, abre el disco. Este es un disco que puede encontrarse en esta edición europea. 4 Classic Albums Tenor Sax, es decir, son 4 discos en los que el saxo tenor lleva la voz cantante de 4 saxofonistas diferentes: J.R. Montrose, Charlie Rouse, Fred Jackson y Don Wilkerson. Este disco que está aquí es The Texas Twister, disco para Riverside de 1960 de Don Wilkerson. Esta es una edición europea del sello Avid. Esto es lo que muchas personas denominan un Euro bootleg o Euro bootleg, y muchas personas critican estos Euro bootlegs, pero realmente es cierto que en algunos casos son ediciones de dudosa calidad, en algunos casos. También es cierto que en algunos casos las transferencias a CD de estos discos pues no son las mejores, pero yo abrazo siempre los Euro bootlegs porque nos permiten tener en nuestras colecciones discos en disco compacto que no se podrían encontrar de otra manera. Entonces, mientras estos discos no se reediten en CD
de una manera más seria, de una manera más cuidada, yo no tengo ningún problema por contar en mi colección con muchos Euro bootlegs diferentes. ¿Por qué? Porque si no, no sería posible tener un disco que es realmente interesante como The Texas Twister de Don Wilkerson. Y además hay que decir que el sonido de esta transferencia en particular no está nada mal. En este disco, The Texas Twister, que por cierto, además, si abrimos el disco y abrimos aquí también el libreto, pues tenemos también dentro las notas, pueden leerse bastante bien, The Texas Twister de Don Wilkerson, con lo cual, bueno, pues es una edición que no está nada mal y que a mí me gusta tener porque de otra manera no podría contar en mi colección con este muy interesante disco de Don Wilkerson. Los músicos que acompañan a Wilkerson, que toca, como se puede ver en la cubierta de esta recopilación de 4 álbumes en 2 CDs, toca el saxo tenor, evidentemente. Los acompañantes que están a su alrededor son excelentes en esta sesión. Barry Harris al piano, Sam Jones o Leroy Vinnegar al contrabajo, nada más y nada menos, Billy Higgins a la batería y, atención, Nat Adderley a la corneta en 5 de los temas, porque, como ya decíamos anteriormente, este Texas Twister es un disco producido por Cannonball Adderley para Riverside. El común denominador de este disco, por supuesto, son los tempos rápidos, en los que Don Wilkerson demuestra su virtuosismo y sus capacidades vertiginosas en temas que, por supuesto, transitan por el bebop y que son contribuciones de, en algunos casos, Cannonball Adderley, en otros casos, Morning Coffee, por ejemplo, es de Barry Harris, o contribuciones del propio Wilkerson, un blues titulado Jelly Roll, en el que, por lo que se dice en las notas que ya he mostrado anteriormente, llega a utilizar una toalla como una especie de sordina para su saxo tenor. Además, nos encontramos aquí también con 2 piezas del poco conocido músico tejano Jim Martin, que son Idiom y Media, que son 2 temas con sabor bebop que funcionan muy bien en el contexto de este álbum. Este es un álbum muy bebopero, es un álbum que sobre todo transita por tempos mucho más acelerados, y Wilkerson ataca cada composición con agresividad, con una gran energía propia de esa tradición saxofonística de Texas, así un poco en el estilo de Gene Ammons y músicos de ese tipo. Algo que ocurre, por cierto, también esto de atacar con agresividad y a tempos rápidos las melodías, esto ocurre también en uno de los 2 estándares que se incluyen aquí, que es Easy to Love. El otro estándar, porque por supuesto en estos discos suele haber lugar para estándares, lo cual a mí siempre me parece algo positivo. El otro estándar, hay 2, uno es Easy to Love y el otro ofrece la oportunidad de escuchar la parte más lírica de Don Wilkerson, que por supuesto también existe, gracias a un tratamiento baladístico de Where or When, que prefigura algunos de los temas más marcados por el soul que escucharemos en las sesiones posteriores de Don Wilkerson para Blue Note. De hecho, Don Wilkerson pronto pasará de Riverside a Blue Note, y allí, en el sello de Alfred Lion, firmará sus 3 discos más destacados, aunque este, que aquí vuelvo a mostrar, o que sigo mostrando, de Texas Twister, no está nada mal como trabajo de debut. Si ustedes encuentran esta edición, muy recomendable, porque además encontramos aquí también discos no siempre fáciles de conseguir, de J.R. Montrose,
de Charlie Rouse con Paul Quinichette, por cierto. Este es un disco que en algún momento tendré que comentar. Charlie Rouse y Paul Quinichette, The Chase Is On, y también Fred Jackson. Y tenemos un disco ahí de Fred Jackson que se titula Hootin' and Tootin'. Bueno, el caso es que no está nada mal empezar escuchando este Texas Twister. Se pueden encontrar esta edición europea o Euro Bootleg, pero realmente lo mejor de la producción de Don Wilkerson es lo que grabó para Blue Note. Ese trío de discos para Blue Note son lo mejor de su muy exigua producción discográfica como líder, y en ese trío de discos para Blue Note Wilkerson transita con mucha más claridad por los derroteros del soul jazz. Hay un cambio de sonido, hay por supuesto todavía ciertos elementos que unen este álbum para Riverside con los discos para Blue Note, pero en cuanto entramos en los discos para Blue Note ya vemos que el sonido de Don Wilkerson se acerca ya al soul jazz con una fuerte influencia del rhythm and blues que nos recuerda en algunos momentos poderosamente su trabajo con Ray Charles. Esto ocurre en especial con su primer disco para el sello de Alfred Lion, para Blue Note, titulado, y aquí lo vuelvo a enseñar ya, Preach, Brother, y grabado en una sola sesión en el estudio de Rudy Van Gelder el 18 de junio de 1962. Edición excelente esta, por cierto, porque es una edición japonesa que imita la presentación de un vinilo. Vemos que es una edición japonesa porque, por supuesto, tiene esta información que está aquí de Universal. Bueno, es una edición, ahora que lo pienso, en realidad no estoy seguro de que sea realmente una edición japonesa, pero es una edición que sí que está manufacturada, que sí que está preparada con la seriedad que generalmente se reconoce en las ediciones japonesas. Es una verdadera maravilla de edición, como pueden ver. Sea japonesa o no, es una verdadera maravilla. Y pueden ver que dentro pues tenemos el disco en esta funda que pues nos incluye en su interior el disco, que trata de imitar pues un disco original de Blue Note, y por la parte inferior, por la otra parte del disco, pues vemos que es un CD negro. Altísima calidad de presentación y también altísima calidad de sonido. Claro, si un disco como este, como The Texas Twister, se publicase con esta calidad, pues obviamente yo lo preferiría a un Euro Bootleg, pero como no es el caso, pues yo prefiero tener The Texas Twister en ese Euro Bootleg que no tenerlo. Pero el caso es que esta es una maravillosa edición, Preach Brother, edición, ahora lo veo aquí, de Universal Music. Así que es una edición de Universal Music, edición estadounidense además, con lo cual no es una edición japonesa, pero sí que se acerca a esa concepción que suelen tener los japoneses de las reediciones de discos de una manera seria y con un sonido absolutamente excelente, que es lo que van a encontrar en este disco, que por cierto, a finales del mes de julio de 2024 no es nada difícil de encontrar. Así que si encuentran este disco, por supuesto, háganse con él, porque en esta sesión además nos encontramos a Don Wilkerson tocando el saxo tenor en un quinteto en el que destacan Grant Green a la guitarra. Cualquier disco que tenga a Grant Green en la guitarra es un disco que a mí me va a interesar ya directamente. Pero es que además también está Sonny Clark al piano. Y en este disco, en esta sesión, completan la sección rítmica Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. A diferencia del disco anterior, de Texas Twister, en Preach Brother los 6 temas son originales de Wilkerson. Así que podemos ver ya completamente esta
cara de Wilkerson, este talento de Wilkerson como compositor. Y en esos 6 temas se aprecia una interesante mezcla de rhythm and blues y de soul que convierte el disco en una obra notable. Es un disco que yo, desde luego, desde aquí les recomiendo. Si lo pueden encontrar, es un disco realmente muy recomendable. Esto se nota ya en el tema que abre el álbum, que se titula Jeannie Weenie, marcado por el rhythm and blues que Wilkerson conocía también y con contribuciones maravillosas del saxofonista, del propio Wilkerson, y de Grant Green a la guitarra, a un ritmo pegadizo e irresistible. Las notas de Dudley Williams, que ustedes pueden leer, están un poco pequeñas, la verdad, pero bueno, yo para leerlas mejor les saco una fotografía con el teléfono móvil y después pues hago más grande la fotografía y puedo leerlas sin mayor problema. Pero bueno, se pueden leer incluso sin necesidad de hacer eso. Las notas de Dudley Williams, un crítico de jazz radicado en aquellos momentos, principios de los años 60, en Filadelfia, señalan que Homesick Blues, el segundo tema, parece inspirado en el viejo blues Big Leg Woman. Y por momentos creo que tiene razón. Big Leg Woman, Keep Your Dresses Down. Es un tema que cantaron varios bluesmen, incluido pues, Muddy Waters. Creo que incluso Jerry Lee Lewis tiene una versión en clave rockera. Pero bueno, sí es cierto que puede que tenga razón Williams cuando dice esto, que Homesick Blues está de alguna manera inspirado en Big Leg Woman, pero el ritmo más pausado y más bluesero de esta pieza, marcado con decisión por la batería de Higgins, supone un vehículo perfecto para una serie de solos empapados de blues que nos regalan Wilkerson, Green y en especial escuchen en este Homesick Blues el piano de Sonny Clark, que es una verdadera maravilla. Después llega Them Tambourines, que cierra la primera cara del álbum al ritmo marcado por la batería de Higgins. En estos momentos se une la pandereta, sí, la pandereta, y esto provoca que las notas lo definan como un tema afrocriollo, afro-creole. Desde luego, sea afrocriollo o no, la pandereta le confiere un toque diferente, y ese ritmo acelerado, con la pandereta que suena por ahí, vuelve a recordarnos a Ray Charles y desde luego Wilkerson está muy inspirado al saxo. Se cierra así la primera cara del disco y si esto fuese un vinilo le daríamos la vuelta. No es necesario al ser un disco compacto, a pesar de que si lo abren ven que se parece o trata de imitar un vinilo. Si le diésemos la vuelta siendo un vinilo o simplemente siguiésemos escuchando el CD, en la segunda cara nos vamos a encontrar con Camp Meeting, una composición que continúa por derroteros semejantes al anterior, con panderetas y con una mezcla sorprendente de rhythm and blues y algunos elementos cercanos al gospel incluso. Por eso se llama Camp Meeting. Los Camp Meetings eran pues reuniones de fieles que pues en una tienda al aire libre pues se reunían y rezaban y bueno, pues las típicas reuniones evangelizadoras, ¿no? De muchas de las facciones de la religión protestante en los Estados Unidos. Por tanto, sí, hay elementos cercanos al gospel en Camp Meeting, como no puede ser de otra manera. El tema se estructura en torno a un intercambio de solos entre Wilkerson y un Grant Green que recuerda a veces a Charlie Christian. Y bueno, de nuevo, a mí me gusta mucho Charlie Christian como pionero de la guitarra y en ciertos momentos aquí Grant Green está canalizando de alguna manera elementos de la música, del sonido de Charlie Christian, de nuevo con ecos de la música de Ray Charles, de la que es siempre en estos discos para Blue Note indisociable el sonido de Don Wilkerson. El Dorado Shuffle, como su propio título indica, es un shuffle, también lo era el tema que iniciaba el disco, Jeannie Weenie, estructurado a partir del riff que Wilkerson presenta al inicio del tema y sobre el que Wilkerson y Green
van realizando variaciones, improvisaciones, con ayuda de un Sonny Clark siempre excelente. Es que Sonny Clark, ¿cuándo no es excelente? La verdad, es un pianista que a mí siempre me ha fascinado. Porque siempre presenta en diferentes contextos ideas verdaderamente fresquísimas, y esto se ve, se escucha en este El Dorado Shuffle. Y el disco llega a su fin con Pigeon Peace, una pieza sobre la que las notas nos dicen correctamente que se puede apreciar la influencia de Arnett Cobb. Sí, Arnett Cobb, Gene Ammons, estos músicos tienen también importancia en la manera en la que entiende el jazz y el saxofón Don Wilkerson. Pues aquí yo creo que sí, que se nota en Pigeon Peace la influencia de Arnett Cobb, y esto confiere al tema un toque un poco más moderno, sí, porque Arnett Cobb siempre buscaba cierta modernidad dentro de los parámetros del jazz un poco más clásico, ¿no? Con mucho swing, pero siempre buscando caminos un poco más modernos. Es una melodía, la de Pigeon Peace, mucho más sincopada, y de esto por supuesto se encargan el contrabajo y la batería, y esto permite a Wilkerson, a Green y a Clark explorar ideas que están, en este caso, más en la idea, curiosamente, o más en la línea de The Texas Twister, del disco anterior, del disco de debut para Riverside, y que se alejan un poco del rhythm and blues, que se alejan un poco del soul, pero que están expresadas estas ideas con gran claridad y con gran articulación. Por cierto que en este último tema, en Pigeon Peace, hay un solo de Sonny Clark que no desentonaría en absoluto en ninguno de los discos que Clark grabó como líder. Fuerza, potencia, creatividad, imaginación, sentimiento, blues, rhythm and blues, soul, gospel. Bueno, todas ellas son etiquetas, todos ellos son términos que describen en parte el sonido de Don Wilkerson. Un saxofonista que, desde luego, grabó demasiado poco como líder y del que no se habla demasiado. Y por eso quería traerlo hoy a estas impresiones sobre jazz, para invitarles a que conozcan su música si es que no la conocen ya. Preach Brother es un muy buen disco. Y además, con una edición como esta, es un disco irresistible, hay que decirlo. Entra por los ojos, además de entrar por los oídos, como debe ser. Un disco tiene que entrar por los oídos, pero que entre por los ojos tampoco está mal, ¿no? Preach Brother es un muy buen disco. Funciona además como puerta de entrada maravillosa a la música de Don Wilkerson, y quien lo escuche seguramente querrá buscar, bueno, además de The Texas Twister, que podrían buscar también, quien lo escuche querrá buscar también seguramente los 2 volúmenes que recogen las grabaciones completas para Blue Note de Don Wilkerson, que por desgracia no son sencillos de encontrar, y que incluyen, además de este álbum, también otros 2 discos titulados Shouting y Elder Dawn, estos últimos del año 1963. No tengo esos 2 volúmenes con las grabaciones completas de Don Wilkerson para Blue Note, porque no son fáciles ni baratos de conseguir, pero empiecen por Preach Brother, y si les interesa, busquen esos otros discos de Wilkerson para Blue Note. Solamente hay 2 más, y bueno, pues tampoco está mal a través de este Euro Bootleg pues conseguir The Texas Twister, que ahí está, y que es un muy buen disco de debut para Riverside. Creo que es hora de ir terminando el vídeo, porque más o menos les he presentado la música de Don Wilkerson. Espero que les parezca interesante el vídeo, y si es así, por supuesto, les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y me digan qué les parece la música de Don Wilkerson. Si lo conocen ya, me interesaría mucho saber qué opinión les merece el sonido de este saxofonista que transita entre el bebop y el soul jazz, y que desgraciadamente grabó muy poco como líder. Y si no lo conocen, bueno, pues como siempre este vídeo es
una invitación a que se acerquen a su música y a ver qué les parece. Soy Antón García Fernández y me voy despidiendo ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado a finales del mes de julio de este año 2024 este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, y es un vídeo del cual yo tengo el copyright, por supuesto, aunque ya saben que el canal no está monetizado ni nada de esto, y lo del copyright lo digo simplemente pues por una cuestión, no sé, divertida, o bueno, para dejar constancia de que fui yo quien hizo este vídeo realizando la investigación o la recopilación de datos, pero por supuesto lo que espero es que les interese la música de Don Wilkerson. Esa es mi esperanza, y bueno, pues simplemente les animo a que se acerquen a su música, a que sigan escuchando buen jazz, como siempre digo, porque ya lo decía, lo que hago es un poco traer a la memoria esas palabras de Duke Ellington, de Billy Strayhorn, dos grandes que decían: "Don't mean a thing if it ain't got that swing". Muchas gracias, como siempre, por su interés por estos vídeos sobre jazz, y también por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo. Un saludo desde Jackson, Tennessee. Gracias y hasta la próxima ocasión.